Bueno, Ganadores y perdedores. ¿Hay perdedores? bueno, sí, algunos perdedores podríamos señalar, sobre todo de lo que va a ser de aquí en más, de aquí a futuro, la judicialización de algún tramo. Digamos, esto lo tenemos que poner en términos de qué pasa cuando pase la Cámara de Diputados el proyecto, si se consiguen los votos, si se trae, digamos, atado a alguna negociación vinculada con el presupuesto, con otro tipo de leyes que también interesen a gobernadores y que puedan permitir a los diputados hacer ese aporte de 10-12 que estarían de diferencia en tanto a lo que se ha propuesto o se ha visto como es la diferencia máxima en torno a este tema y después su aplicabilidad. A ver, yo tengo varias cuestiones para decirte. Habíamos hablado en su momento de unos grandes ganadores. ¿Cuáles eran los grandes ganadores? Los que habían quedado fuera de la reforma y no querían ser reformados antes del dictamen en el Senado. Y vamos a arrancar por eso, porque es muy importante lo que ocurrió. Nosotros siempre tenemos un apartado para destacar acá. Vamos a hablar, Gaby, Fuero contencioso administrativo federal. De esto y de otras cosas con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que ya está en los estudios de 5N. En instante vamos a estar conversando con él, y que está con todas las medidas de seguridad como corresponde, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos, entonces vamos a señalar el segundo punto. El contencioso administrativo federal es el fuero de la gobernabilidad, ¿sí? Es el que en definitiva se encarga de las cuestiones emanadas de actos de gobierno, de algunas otras cuestiones que son relevantes. Y ellos no querían, resistían la unificación con el fuero civil y comercial federal. ¿Qué es lo que sacaron en limpio? Bueno, tener un tribunal que define competencias, es decir, cuando hay una división entre digamos, hay una diferencia entre a dónde debe ir una causa. Sí, es como Europeo Penal Económico, definen ellos. No, estamos hablando del contencioso. Sí, por eso. Pero del contencioso, de las causas del contencioso. Ah, las del contencioso. Las del contencioso, okay. Que a veces se discuten respecto al civil y comercial federal. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay conflicto de competencia, no se sabe si para un lado o para el otro. Pasa con la ley de medios. Exacto. Digamos, fue el ejemplo cabal. El gobierno en aquel momento quería que fuese al contencioso administrativo federal, una ley emanada del Congreso. Pero no, Clarín logró que se instalara en el civil y comercial federal. El resultado es el que conocemos. Pero en estas cuestiones de competencia, ahora se instala un tribunal de competencia. Ah, mira. ¿Cómo está integrado ese tribunal? Por 2 jueces del contencioso y 1 del civil y comercial. O sea que cuando haya un problema de saber a dónde va qué causa, deciden 2 del contencioso y uno del civil y comercial. Okay. De manera que está muy bien lograda, digamos, el triunfo, y lo ponemos como ganadores, porque no solo quedaron afuera, sino que además tienen directa injerencia de esta nueva estructura creada dentro del ámbito de definición de competencias. Decimos también que los gobernadores, los intendentes y en sí la Corporación Judicial, vamos a explicar un poco esto, porque es una cuestión relevante a la hora de establecer cómo quedó. Viste que hubo una diferencia entre lo que se había afirmado en el dictamen de la Cámara y lo que después se termina aprobando. Esa cuestión levantó las alarmas de toda la oposición, que empezó a decir nunca se crearon tantos cargos. Bueno, efectivamente, se crearon muchísimos cargos y muchísimas jurisdicciones. Aquí el camarista de la Cámara de Casación Federal, Mariano Boricchi, hizo con fines académicos un relevamiento de todos los nuevos cargos creados y de qué corresponden. Fíjate, 156 cargos de nuevos jueces. Estos son 60 jueces de Cámara, 45 de ellos en el interior y 15 en los tribunales orales federales. 119 fiscalías nuevas, compuestas, además le agregamos, por 55 secretarías nuevas que va a tener. Ministerio Público de la Defensa, 63 defensores nuevos y 38 secretarios. Esto a nivel país, alguno de esas 52 defensorías, como por ejemplo vemos ahí, en el interior del país solamente. 338 cargos de magistrados y 141 cargos de secretarios, es el total de toda esta sumatoria, 479 cargos de jueces. Todo esto en lo que fue el proyecto original, más los agregados de la comisión, del dictamen de comisión, más lo que se termina aprobando esa noche en el Senado. Tenés, por ejemplo, juzgados en Tigre, juzgado en Pilar, provincia de Buenos Aires, una Cámara Federal de Apelaciones en La Matanza. Tenés un montón, el diseño judicial cambia por completo con esta situación. Pero ¿por qué decimos que festeja la Corporación Judicial? Porque por un lado uno interpretaría, no es el espíritu de la reforma, pero un 20-30% de cargos generalmente vienen de la mano de la política para estos juzgados, ¿no? Ya somos grandes, ya entendemos cómo se realizan estas cuestiones.
Pero hay un 50% que va a venir de la corporación judicial. Por eso muchos aplaudían, al fin y al cabo, que la reforma era una tierra de oportunidades para lo que va a ser la cobertura de esos cargos vacantes, que son de muy, digamos, de mucha precisión y de mucha estrategia respecto, sobre todo en el interior del país. Porque en el interior del país se empiezan a crear secretarías, se empiezan a crear juzgados o tribunales orales a pedido de los gobernadores, que eran muy importantes, algunos porque litigaban en otra provincia y otros para concentrar, digamos, un modelo que podría ser mini Comodoros Pi por todas las provincias. Entonces había mucho interés en ver el destino de esto y por eso quedaron tantos cargos en juego a la hora de lo que fue la votación el otro día en el Senado. ¿Qué es lo bueno también? Podríamos decir, digamos, esto es bueno para la política, es bueno para la rosca y es bueno para la propia corporación judicial que ve estas cuestiones. Y ponemos esto porque fue un reclamo también de las organizaciones de derechos humanos. Te pregunto algo. Vos decías que hay juzgados que van a X provincia porque tenían que ir a otra. ¿Eso que la ciudadanía...? Las cámaras. A las cámaras, claro. exacto. Si yo tengo que apelar, tengo que ir a litigar a cámara, a provincia X, ¿me tenía que ir a la provincia de al lado? Exactamente. Bueno, pero entonces también es bueno para quien te habla si tengo que ir a litigar. Sí, no si me tengo que litigás correr en el por fuero ese lado. federal, ¿no? Si litigás en el fuero federal. Por eso dividamos, porque probablemente sea objeto de discusión cuán cerca de la gente está esta reforma. Yo diría que para la cuestión federal, sí. Para la cuestión federal, nada más, nada de lo que tenga que ver. Después vamos a hablar, creo que vamos a tener que hablar largamente de lo que puede ser el traspaso de la justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires en dos aristas. Y ahí hay un problema de coparticipación que va a ser interesante de abordar, por lo tanto ya se están de alguna manera preparando y afilando los dientes para lo que puede ser una pelea en la Corte Suprema. Decíamos, a pedido de organismos de derechos humanos, las secretarías que tramitan causas de lesa humanidad permanecen incólumes, es decir, van a seguir con esos temas. Y a su vez se crean un montón de secretarías que van a tener no solo el tema de protección del consumidor, sino también asuntos de acciones colectivas y también de protección de derechos ambientales. Esto está interesante para quienes trabajan en el nicho de los seguros ambientales. Es muy importante esa cuestión. Y vamos a avanzar también porque en los sorteos hay mucha mayor transparencia. ¿Qué quiere decir eso? En realidad hay transparencia porque se vuelve un poquito, es como el sistema de votación, ¿viste? Que cuanto más tecnología le agregás, termina siendo peor. Claro. Y a su vez uno diría, bueno, pero hoy se maneja por un algoritmo el sorteo de causas que te permite balancear entre qué juzgados tienen mayor carga de trabajo y cuáles no, y cuáles pueden sumar más trabajo, y en realidad terminan siendo siempre los mismos, ¿no? Con lo cual hay una desconfianza enorme en el sistema de sorteos. ¿Cómo va a ser esto? Ahora manual, pero filmado y presenciado por las partes, etcétera. Mucho más, de alguna manera, más rupestre, pero en definitiva un poco más claro de lo que es ahora. Y también el tema de los concursos. Ese punto para mí lo mencionamos acá cuando detallamos el inicio de la reforma. Eso ya es una revolución en sí mismo. Si se llega a cumplir que en 9 meses de que hay un llamado de concurso hasta que el Consejo de la Magistratura eleva la terna y el presidente tiene 30 días para elegir a quién va a ser su candidato, bueno, con eso tenés resuelto el 20% de las vacantes eternas que tienen todos los gobiernos respecto a lo que son los juzgados, los tribunales y las cámaras. Hay una constante de 20% de vacancias siempre en el Poder Judicial. Con eso lo tendrías cubierto. Pero bueno, tenemos cientos de nuevas cuestiones, ya lo repasamos entonces, 156 jueces nuevos, 119 fiscalías y 52 defensorías, algunos en el interior del país y demás. Veremos qué trámite tiene esto en diputados, porque decimos, todo esto es muy bueno en el pizarrón y ahora habrá que ver qué es lo que ocurre una vez que se implemente. Y te repito, lo de la capital federal y lo del traspaso a la ciudad vuelve a ser un tema que seguramente será parte de la agenda en los próximos días. Recojo el guante y se lo